Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos a este tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. El día de hoy, lunes 12 de marzo, siendo las 2:03 de la tarde, damos por iniciado nuestro programa. En días pasados tuvimos la oportunidad de checar algunos elementos relacionados con la vinculación con la pareja, desde cómo se consigue pareja hasta que nos volvemos lo que se llama coloquialmente parejas formales, que nos une y las frecuencias que se van dando, incluso en ocasiones como esas mismas frecuencias que en un momento se dan van generando las separaciones. Ninguna de nuestras invitadas tenía un plan específico o fueron diseñadas o escogidas para que hablaran de algo determinado. Sin embargo, empezamos a darnos cuenta que nuestras invitadas tenían algo en común hacia el final, y es que todas habían concluido su relación con sus parejas, principalmente por esta parte del crecimiento que se va dando. Y cuando empezamos a abrir los ojos y nos damos cuenta de si queremos continuar o ha llegado el momento de hacer un alto para poder determinar qué es lo que sí quiero con respecto a mi proyecto de vida. Hablamos de parejas, sin embargo, las parejas se consolidan o se van desintegrando en torno a un sistema al cual nosotros llamamos familia. Y entonces, el día de hoy es importante para nosotros empezar a tratar algunos elementos que tienen que ver con la formación de la familia, sobre todo desde el punto de vista transgeneracional, es decir, lo que ha sucedido con nuestra familia a través de nuestros antepasados. Y evidentemente no podemos olvidar que dentro de ellos vamos a tocar elementos como los secretos, y que en muchas ocasiones cuando se deja de haber información o nuestro paciente nos comenta o nos dice que no sabe nada, que no recuerda nada, porque no era un tema que se tocase en casa, evidentemente estamos en presencia de un secreto mayor que envuelve varios secretos, y que ese tema en la primera generación no se dijo, en la segunda no se comentó, y la mayoría de las veces empezamos a notar los fantasmas con mayor claridad. Estos fantasmas como cargas psicosomáticas, como energía que se ha desplazado generación tras generación y que requiere ser expuesta para poderle dar salida y no se congele en alguno de los miembros de la familia. Luego, entonces, el día de hoy vamos a empezar a tocar elementos que tienen que ver con lo transgeneracional y que tienen que ver principalmente con la forma en que otras visiones, sobre todo las visiones de los psicogenealogistas, y dentro de ellos de Nicolás San Juan y de Anselin, de la nana Anselin, nos han ido legando a efecto de que tengamos mayor claridad con respecto a lo que es la psicoterapia transpersonal desde esta visión, la visión de nuestros antepasados, de tal manera que hacia adelante podamos irlo aterrizando. Este bloque de programas tratará este tema. ¿Qué sabemos de nuestros antepasados? De tal manera que veamos si podemos empezar a descifrar los secretos, pero también vamos a encontrar con los secretos las anécdotas, es decir, estos relatos adaptativos que se han generado dentro de la familia a modo de que le dé sobrevivencia y supervivencia a la familia, que significa que se pueden contar, y ya hay distintos tipos de anécdotas, distintos tipos de relatos. Algo hay así como lo que dice el doctor Juan Polo, que dice
los relatos inexplicables. Bueno, en el caso de nosotros, buscamos que eso que no tiene explicación pueda descubrirse, pueda ventilarse. Y finalmente las promesas, en una cultura donde la promesa es básica y que la mayoría de las promesas inician en el momento que nos proyectan mandatos o esquemas a seguir incluso antes de nacer. Lo que hoy vamos a checar con respecto a lo transgeneracional tiene que ver con el estudio de estos psicogenealogistas que ya les mencioné y que nos hablan de que la psicología transpersonal estudia el inconsciente transpersonal del grupo familiar, pero cuando hablamos de grupo familiar estamos incluyendo por lo menos 2 generaciones atrás distintas a la de nosotros, por lo menos de nuestros abuelos, nuestros padres, y si es posible y existe información, puede ser que podamos abarcar 3 generaciones y hablaremos de todos los elementos del sistema, de este sistema el cual definimos como familia, porque en este inconsciente está guardada esta información que, queramos o no, sigue repercutiendo hasta el día de hoy en nosotros. No tiene que ver con que si conocimos o no a nuestros ancestros, indistintamente de haberlos conocido o no, de cualquier forma ellos influyen en nosotros. Y de manera muy sencilla, si ellos influyeron en nuestros padres, indudablemente nuestros padres influyen en nosotros. Sin embargo, desde lo transgeneracional sabemos que hay energías que brincan generaciones o que van de generación en generación, pero en algunas generaciones aparecen ocultas, principalmente derivados de los secretos, pero que estén ocultas no significa que no existan o que no puedan seguir, que no trasciendan. Muchos de nuestros ancestros no los conocimos. Es más, a veces la memoria consciente es tan limitada que han quedado allí en lo oculto. En ocasiones pueden aparecer en alguna fotografía, aunque cuando hay un gran secreto, hasta de las fotografías son eliminados, algo que se hacía en la antigüedad en varias culturas, por ejemplo los chinos y los egipcios. Cuando había un miembro de la familia, un miembro del estirpe, que por sus actos no se consideraba ser nombrado, era totalmente excluido, de tal manera que todo registro de él se borrase, incluyendo la obra que pudo haber realizado. Esto de intentar borrar al antepasado tiene sentido en el consciente, pero carece totalmente del mismo en el inconsciente, porque se quiera o no ocupó un lugar, se quiera o no tuvo conducta, se quiera o no dejó aprendizajes, y se quiera o no se va a trascender en el tiempo. Recuerden que todo lo que vivimos tiene una secuencia que puede ser que se encuentre allá atrás. Y podemos decir que llega desde nuestros ancestros, aún los no conocidos, es decir, los conocidos, que se transmite de generación en generación y guarda lo innombrable en ocasiones, pero también guarda lo nombrable que cada linaje encierra y que en muchas ocasiones, como es el caso de los secretos, se encierra bajo una gran cantidad de llaves, es decir, lo que nosotros llamamos fosa para la primera generación, donde se presenta el secreto, y la segunda donde se encripta, es decir, se sella la fosa de tal manera que no se pueda comentar. Sabemos que esto se manifiesta principalmente por un dolor que el paciente no entiende, solo sabe que le duele, pero no puede colocarlo en palabras y mucho menos simbolizarlo, porque no tiene referencia con respecto a qué es lo que le duele.
y que es muy probable que esto que él no sabe, que le duele, es muy probable que provenga de un sufrimiento por lealtad que se dio dentro del sistema familiar en una generación anterior, y que como no puede ligar aquel sufrimiento con este dolor, como consecuencia no lo puede enlazar. Sin embargo, cuando hacemos el rastreo, los psicoterapeutas transpersonales, encontramos este tipo de manifestaciones, sobre todo cuando estamos haciendo el familiograma transpersonal y empezamos a buscar las vinculaciones que se dan con el contexto. Por eso es tan importante, cuando revisamos a los antepasados, pedirle al paciente que se permita recordar lo que sí sabe o no sabe. Incluso algo muy importante cuando se trabaja con el inconsciente transpersonal es hacerle saber que los siguientes días van a venir varios recuerdos, y que esos recuerdos es importante que los incorpore al familiograma de tal manera que pueda quedar más completo. Muchas de las acciones que vivimos y que tal vez hoy carezcan de sentido para nuestro consciente están ligados a ese inconsciente transpersonal que se da a través de la familia en todos sus aspectos, porque regularmente seguimos un patrón de linaje que es transmitido por generaciones y que dentro de ese patrón da un mensaje psicosomático que puede no ser comprendido por nuestro paciente. De tal manera tenemos entonces que, haciendo un análisis de esta situación, decimos que cada familia es distinta y que cada uno de los integrantes de la familia son distintos, y entonces entra una contradicción o una posible contradicción. ¿Cómo es que, siendo la misma familia, siendo los mismos hijos, no recibimos las mismas herencias familiares? Y decimos, en lo general sí recibimos las mismas herencias familiares, pero en lo particular estas se van a ir moviendo, recordando que el sistema familiar es un sistema abierto, dinámico, que constantemente va cambiando, y como consecuencia la llegada de los hijos está determinado por los contextos intergeneracionales, pero también está determinado por el momento histórico de cada una de las familias. Y no es lo mismo la llegada del primer hijo que del segundo, el tercero o el último de los hijos. Esto va a hacer que toda esta información que llega de herencias familiares, cuando se filtra a través del momento histórico de lo intergeneracional, vaya generando algunas modificaciones que hacen que cada uno de ellos perciba herencias familiares en lo general parecidas, pero en lo particular se puedan diferenciar, lo que hace que las personas tendamos a comportarnos distinto ante un mismo mandato. Y esto implica que en su momento tendremos la oportunidad de revisar lo que son las herencias sociales y su interrelación con las herencias familiares. Pero por el momento nos detenemos un instante, vamos a un corte, no te vayas, aquí te espero. Gracias. Ya estamos aquí de regreso, amigos, amigas, en este tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Solo a modo de conclusión, o más bien dicho, a modo de conclusión del párrafo anterior y de entrada a cada uno de nosotros tiene un lugar y cada uno de nosotros entiende nuestras herencias familiares desde lo general y también desde lo particular. Y en muchas ocasiones sucede que la llegada de un hijo genera manifestaciones no entendidas que tienen que ver con cosas que pasaron, que se dieron en el pasado. Incluso encontramos ahí mismo algo que la maestra Marcela Santana en su momento determinó como los duelos transgeneracionales.
que en este caso nos habla de esos acontecimientos, de esos procesos por pérdida significativa que no fueron resueltos en el momento donde se generaron y que han ido traspasando las generaciones, y a lo cual llamamos duelos y resueltos dentro de lo que hablamos de lo psicogenealógico. Entonces vamos a empezar a meter un poquito más de elementos, para lo cual el día de hoy tengo de invitada a esta Ale, que nos va a hacer el favor de irnos presentando parte de su historia, haciendo un rastreo con respecto a sus antepasados. Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, doctor. Cuéntame un poco de ti. ¿Cómo eres? Ay, pues soy como, no sé cómo describirme, pero hablando de lo transgeneracional, yo me identifico mucho con mi abuela. ¿Abuela por parte de mamá Abuela o parte materna. de...? ¿Qué es lo que encuentras con esa identificación? Muchas actitudes y acciones que tenía mi abuela. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el otro día me preguntaba a mi prima, ¿qué hace una muñeca en tu cama? Mi abuela toda la vida tuvo una muñeca en su cama. Tenía la costumbre de colgar cosas como su pan, su queso, pues es de pueblo, y colgarlo como en una canastita. Y yo siempre como que trato de meterlo en una bolsa, y hasta puse así como que especial para mi pan. Pero ¿por qué lo pones ahí? Mételo a la panera o a lo que no, yo lo quiero poner ahí. Ya hasta que un día igual me dijeron, lo haces igual que tu abuela. Y yo, como que va siendo uno consciente de actitudes que tomé. Tal vez no sé si las vi porque sí viví 3 meses con ella, o si las aprendí, o si ya las traigo como de biología o algo así. ¿Qué sabes de tu abuela? De este lado. De mi abuela, bueno, ella se casó muy chica. Yo también. No la había ¿Qué pensado. edad se casó ella? De 13 años. De 13 años. ¿A qué edad te casaste tú? A los 16. A los 16. Y estaba bueno, no lo había pensado. Ella se casó muy chica, tuvo 9 hijos. ¿Cómo es que se casa chica? ¿Qué sabes de eso? Pues mi abuelo contaba que él se la había robado. O sea, pues era una niña y pasó en su caballo y se la llevó. Y bueno, pues antes era como que la vergüenza del pueblo, que si se la llevó un muchacho, pues como regresara a su casa. Entonces pues se tuvo que ir. ¿De dónde es tu abuela? De Zaguayo, Michoacán. Michoacán. ¿Tu abuelo? Mi abuelo era, no sé si se fueran del mismo pueblo o algo así, nunca pregunté. ¿Tu abuela platicaba de sus papás? De hecho sí conocí a mi bisabuela. Todo el tiempo estaba en casa de mi abuela. Cuando yo era chica, bueno, de hecho hasta me daba miedo porque era una viejita que siempre traía su rebocito y estaba sentada en la cocina donde mi abuela hacía sus tortillas y siempre estaba ahí, pero como estaba tapada con su rebozo y chiquita así, pues a mí me daba miedo y yo le decía a mi mamá, ¿quién es? Y, esta abuelita es la mamá de mi mamá. Le decían Michagua, ellas dicen que se llamaba Isaura. Pero cuando ella falleció, también estuve presente porque a mi bisabuela, la aventó un camión, le fracturó su brazo y a consecuencia de el día que le quitaron el yeso, ese día que le dio un resfriado, según ellas, y falleció. El día que le quitaron el yeso fue consecuencia del golpe, yo creo. Ok. ¿Qué sabes de cómo era? No, de ella nada. No sé que era una mujer muy solitaria, pero siempre estaba en casa de mi abuela. No sé cuántos hijos haya tenido, solo conocí a mi abuela. No, nunca indagué como que en la historia de mi bisabuela. ¿Y de las pláticas que había en casa, la llegaban a nombrar a ella? No. ¿Y a tu bisabuelo? No, de él no sé ni cómo se llamaba. No tengo idea. Ok, regresemos con tu abuela. Háblanos de sus características. Pues era una señora muy enojona. De hecho, mi abuelo era muy bromista y era el abuelo de todo el pueblo. Pasaba y abuelo, abuelo, y mi abuela, ese no es tu nieto, no contestes. O sea, hasta lo que no era para ella le afectaba. Muy enojona. Muy dedicada a su casa, es como muy callada, muy reservada.
De hecho, sí, ella siempre que platicaba, nos platicaba así. Alguna vez la conoció a mi esposo y dice, ¿por qué tu abuela platica así sin vernos? Y yo como que no sentía que le estuviera hablando a él porque no veía a nadie. Ok. ¿Hay alguna anécdota o relato en torno a tu abuela? No, a mi abuelo sí, que era bien canijo y... Entonces mujeriego. cuéntanos los relatos de tu abuelo. Mi abuelo, pues de hecho mi tío apenas lo fui a visitar y dice, vaya mis hermanas, o sea, mi mamá y una tía, vaya que sí eran canijas, ¿no? En el día del velorio de su padre se ponen a hablar de su padre y yo así como que, ¿cómo? Y me dice, sí, estaban hablando que mi abuelo falleció de cáncer de próstata, pero vaya, en la ignorancia de mis tíos y de mi mamá, pues decían que era porque se había ido con otra mujer y le había pegado una infección. Y bueno, que por eso es que se lo habían, pues, mutilado, ¿no? Okay. Esa parte de mi abuelo. Y dice que el día del velorio, pues, estaban diciendo que se murió por mujeriego, ¿no? Porque haber andado con mujeres y que la vecina y no sé qué. Esas partes son las que apenas ahora me las vine a contar un tío. ¿Qué características recuerdas, sabes, escuchaste de tu abuelo? Pues sí, era muy alegre en cuanto a que le gustaban las mujeres y que la fiesta, pues él decía, a mí me gusta la fiesta y de hecho pues él tomaba su tequilita antes de comer o después de comer, que para la digestión y así, y había una fiesta y no faltaba. Él sí era muy alegre, lo que no veía en mi abuela, cosas que decían pues en la relación a las fiestas que se iba con mujeres. Y era cosa que a mi abuela pues no le parecía. Ahí, en este lugar donde vivían, ¿qué características tenía? ¿O tiene ese lugar? ¿En dónde vivía? En Zaguayo. En Zaguayo. ¿Cómo es Zaguayo? Que tú recuerdes o que tú sepas. Es un pueblo muy chiquito, donde casi la mayoría se conocen todos y la mayoría son parientes. Todos son Sánchez. Dicen, es el pueblo de los Sánchez. Algunos ni siquiera tenemos relación, pero ese pueblo tiene muchos Sánchez. Y bueno, las características, mi abuelo siempre se sentaba en una sillita, más o menos como este tipo, y siempre estaba en la entrada de la puerta, era una puerta chiquita, y siempre estaba en la entrada y todos pasaban, y abuelo, lo decía, ¿vieron la muchachilla que pasó por ahí? Porque es un pueblo en cerro, y ahí es bajada. Bueno, por lo regular la gente por ahí baja porque tiene un solo sentido la calle, pues son chiquitas. Entonces por ahí todos bajan y bajaba la gente y pues abuelo y ya, todo el mundo lo conocía. Entonces mi abuelo se relaciona con todo el pueblo y lo conocía todo el pueblo. Y mi abuelita pues a lo mejor llegaba a ser conocida por parte de mi abuelo, pero muy enojona. Siempre fue muy enojona, muy seria, luego pasaban y le hablaban y ella así como que, camina, no lo quiero saludar. Muy arisca, decía ella, mi mamá, ¿no? Ok. Del otro lado de tu familia, ¿qué tenemos? De mi papá. Del lado de mi papá, bueno, ahí yo creo que sí encontré un poco más porque mi papá dejó a su mamá cuando él tenía 11 años. ¿Cómo es que la deja? Bueno, yo en los últimos días de la vida de mi papá indagué mucho por la carrera y le pregunté de qué había fallecido su papá. Él me contestó, la gente se muere cuando se quiere morir. Le dije, pero alguna vez usted me dijo que estaba enfermo y que duró muchos años en una cama. Dijo, no, la gente se muere cuando se quiere morir. Ya no me quiso dar como la actualización de datos de que se murió, pero me había dicho que había durado muchos años en una cama. Comentaba el pueblo de mi papá, Jalisco, Villa Corona, que al enfermarse mi abuela pues buscó amoríos por ahí. Entonces, cuando fallece mi abuela al año tiene una niña. Y a mi papá pues no le pareció, porque pues acaba de fallecer su papá y al año como es que ella tiene una niña. Entonces, en tan poco tiempo del duelo, pues había estado con otra persona por lo menos. Sí, y se enojó mucho y se fue. Se vino aquí a la Ciudad de México y la dejó. Con la niña jamás supo de su mamá. Mi tío dice que la buscó, pero pareciera que se la tragó la tierra. Ni a ella ni a la niña.
Entonces, ¿No la volvió a ver? Jamás. Y mi tío, él dice que sí la buscó y anduvo en los pueblos y pues alguien que la haya visto. No, nunca. Desapareció. Y mi papá pues ya nunca regresó a sus raíces, a su pueblo. No, ya nunca. Dejó así como que en el pueblo ya no estuvo ella. Ella migra hacia otro lugar. ¿Sabes si migra porque ella quiera irse o porque el pueblo no la quiera? Posiblemente porque que el pueblo no la quiera, porque yo llegué a visitar alguna vez a una tía de mi papá, ya muy grande, que era con la tía que llegó aquí. Y alguna vez le venían a avisar que estaba enferma y le dije, pues si quiere vamos a verla. Pues dice que ella lo vio aquí y todo, dice, pues vamos, y lo llevé. Por allá Capislá, por ahí vivía, y la fuimos a ver, y ya la señora me empezó a contar de mi abuela y dijo que pues era una mala mujer, que no la querían, y más o menos por eso es que dice que el pueblo pues no la quería. Y más cuando mi papá se vino, pues porque cómo es que dejaste ir a ese niño, ¿no? Tan chico y ya no sabes de él. Entonces, pues a ciencia cierta no sé si ella se haya querido por su gusto o pues el pueblo mismo la sacó. Del lado de papá o de mamá, de los abuelos, ¿hay alguna historia que te hayan contado? ¿Algo relevante que tú recuerdes? Es decir, historias de los abuelos, que en tal momento, en tal situación sucedió esto o sucedió lo otro. Que en el pueblo cuenten. No, solamente así como que era como secreto de mi mamá, sí, ahí hay algo como que hasta después lo supimos. O sea, mi mamá también fue como que excluida de su pueblo, al igual como mi abuela, pero esa es la abuela paterna. O sea, de los dos lados hay una exclusión. Sí. ¿Qué te parece si nos cuentas de ella regresando de este corte? Así que, amigos, en unos momentos más vamos a saber qué pasó con esta segunda exclusión que nos está comentando Ale. Recuerda, estás en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Estamos checando lo que tiene que ver con nuestros antepasados desde la visión de la psicología de la psicoterapia transpersonal y en parte la visión de los psicogenealogistas. En estos momentos, siendo las 2:33, Ale nos dejó con una duda, una incertidumbre. ¿Qué pasó con esta segunda exclusión que hay en su familia? Y aunque una es del lado de mamá y otro del lado de papá, al final de cuentas, para el caso de Ale, sí terminan pasando o posiblemente sí terminan aterrizando en su experiencia de vida. Cuéntanos de esta segunda exclusión. Bueno, pues mi mamá tiene un novio y se va con él y el novio le dice, aquí espérame, voy por el camión y ahorita regreso por ti. Bueno, porque ya se habían ido a otro lado, ¿no? Y mi mamá le dio mucho miedo que alguien la viera que estaba esperándolo ahí y se regresó a su casa. Cuando mamá se regresa a su casa, pues el señor pasa por ella y la deja ahí porque ya no estaba, ¿no? Después de 8 meses mi mamá se da cuenta en su ignorancia que está embarazada y mi abuela pues no soporta eso. Dice así como que, ¿cómo crees que vas a tener un hijo? Eres la vergüenza de mi familia y del pueblo. Y se la trae aquí a la Ciudad de México a vivir con una tía que ya vivía aquí y pues la deja aquí y se va, pero sin avisarle a mi mamá. O sea, nada más le dijo, vamos a ir a México a ver a tu hermana, llega y la deja aquí y se va. Y a la hora que mamá vio que ya se había ido su mamá y todo, le dijo mi tía, pues es que vas a tener un hijo y no puedes estar en el pueblo. Y pues se queda aquí porque tiene que cuidar a su hijo. Entonces, pero no en el pueblo, no tenía permitido regresar. ¿Regresa años después al pueblo? Años después, pero ya su hijo ya era grande y así como que... Después de que mi mamá se casó ya con mi papá,
y ya tenía como una pareja con la cual ya podía regresar y teniendo como un lugar en la vida, ¿no? O sea, ya es la esposa de, aunque tenga un hijo de otro, pues prácticamente es el secreto que tenían, ¿no? Que después las fechas no les coincidían. ¿A qué te refieres? Porque en el tiempo que mi mamá se vino y la edad de mi hermano, pues ya faltaba un mes para que naciera. Uh-huh. Y entonces el pueblo empieza a hacer preguntas de que cómo es que se acaba de casar con este señor, está embarazada ya de mi segunda hermana, y está embarazada y ya tienen el niño. No les coincidía, ¿no? Bueno, pues el pueblo es buenísimo para hablar. Y sacaban sus conclusiones y pues mi abuela prefería que no la visitara porque pues era una vergüenza. Ok. Hasta aquí, ¿qué de los acontecimientos de tus abuelos, del lado que sea, bajaron hasta ti? Por ejemplo, tenemos dos elementos de los que ya nos hablaste, cierto parecido con tu abuela por el lado de mamá, pero también las exclusiones. En la familia tuya, ya refiriéndome a tu familia de origen, es decir, tus hermanos, ¿ha habido exclusiones? Sí, mi primer hermano también, bueno, pues era como que el mayor y quería mover a la familia, pues siendo hijos de diferente papá, pues mi papá así como que empezaba a hacer diferencias. Ellos decían, bueno, no hay diferencias, él alguna vez comentó que sí, ¿no? Pero cumple 18 años, está estudiando la preparatoria, el bachillerato, y ahí se daban becas para que se fuera a estudiar la universidad a otro país. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues él le comenta a mi mamá y le dice que se va a ir a otro país a estudiar la universidad. Y bueno, pues también se fue, desapareció, lo perdimos de pista, le perdimos la pista hace muchos años, hasta que él mandó una carta y dijo así como que quiero regresar, pero no tengo las posibilidades. Y nos pide ayuda, así como que ayuda, por favor. Mándenme para el camión. Mándenme para el camión. Entonces, pues ya lo tuvimos que regresar, pero después de muchos años, o sea, igual se perdió como, pareciera igual que papá, aunque no sea biológicamente, y también igual que mamá, como que se van y se pierden, ¿no? ¿Cómo cuántos años se fue? Él se fue a los 19 y regresó como a los 18 y regresó como a los 40, 41. 40, 41, más de 20 años se fue. 20 años. Y le perdimos la pista mucho tiempo, ¿eh? O sea que ni idea de dónde buscarlo, pues a dónde llamar, no había teléfonos como ahora. O sea, era teléfono de casa, pero pues a dónde le llamábamos. Y si no, pues le perdimos la pista. Hasta que él mandó una carta, pues bueno, ya se encontró. Pero fue parte de como de la vivencia también, de que se tiene que ir a otro país, o como mi papá también, ¿no? Que se fue a otro lado y se van perdiendo por mucho tiempo, sin saber nada de ellos. Ok, ahora vamos a regresarnos una generación. Cuéntanos de mamá, características de mamá. Mi mamá es sorprendente porque era una mujer con un poder que aún teniendo artritis reumatoide degenerativa, postrada en una cama, Uh-huh. movía el mundo, o sea, el mundo que la rodeaba. ¿Cómo la movía? Con un dedo. Tú voy a hacer esto, tú voy a hacer lo otro, y no quiero que hagan esto y no quiero que hagan lo otro, o sea, mandaba demasiado. En todo lo que ella decía, se hacía. Tal es el caso que ella faltó y pues el caos se nos vino encima, ¿no? Entre hermanos y todo. Aún así mi papá pudo controlarnos un poco, pero sí es como... ¿A qué edad fallece tu mamá? A los 73. ¿Qué edad tenías tú? Hace año y medio, hace meses. ¿Meses? 41. ¿De qué fallece? Bueno, le dio una infección en la parte de la cadera. Uh-huh. Y eso le generó una infección interna y ya no pudieron hacer nada. Bueno, prácticamente ella ya no quiso hacerse nada. Dijo que estaba muy cansada, ya eran 15 años con artritis reumatoide y a consecuencia muchas enfermedades más, que fue lo que es diabetes y se deterioró mucho. Ok. ¿Alguna anécdota de mamá distinta a las que ya nos contaste? Anécdotas de...
Pues no recuerdo así como que una que sobresalga. Por ejemplo, ¿qué te decía de tu mamá cuando era niña? ¿O qué decía tu mamá cuando ella era niña? Pues hay muchas frases muy, como siempre nos decía, algo que se me graba ahorita que nos decía, los hijos son como los dedos de las manos, y el que esté más pegado a no sé dónde es el que más se mueve. Todas esas como relaciones nos daba que no entendíamos, ¿no? Ahora lo entiendo más porque dices, pues sí, aunque sea el más chiquito, si lo pones en tal lado, pues no mueve a los demás, ¿no? O el que tiene más poder. Siempre nos hacía esas filosofías, según ella, o maneras de hablar. También nos decía así como si te dan una cachetada la recibes. Esa frase a mí me ha marcado mucho, ¿no? O sea, no sé el por qué, me suena y me suena. Y ¿qué significa para ti? Si te dan una cachetada, la recibes, es como una pregunta al final, ¿no? sí, como pues no puedes permitir de la vida todo lo que te da, sino lo que tú quieres. Ahora lo entiendo así. Ok. O sea, no la vas a recibir solo porque a veces crea la sociedad o la vida que te lo mereces. O sea, la vida puede creer muchas cosas, pero lo que tú determinas recibir es otra. ¿Qué otros dichos tenía que recuerdes? Pues el que nace para maceta del corredor no pasa, pero el que es perico, donde quieres verde. Esto de los dedos de la mano no entendí. ¿Cómo es literalmente lo que decía mamá? Decía que, bueno, ni todos tienen la misma función, ni todos tienen el mismo tamaño. Uh-huh. Porque unos son más grandes en pensamiento, en forma, en el que estén pegados a ella. O sea, me imagino, no sé, la fuerza de la mano o algo así. Pero siempre decía, los hijos son como los dedos de las manos. A lo mejor ahorita ya lo veo como esa carga emocional que nos da mamá. Uh-huh. Mamá siempre lo veo en mis hermanos, y la carga emocional que nos daba mi mamá, por ejemplo, a mí siempre me decía, eres igualita a mí. Y ahora me veo y digo, ay, sí, como que cargo esa... Y cuando mamá lo decía, ¿a qué se refería? En carácter y físico. ¿Cómo el carácter de mamá? Pues así como, pues yo sigo adelante y que el mundo ruede, ¿no? Muy determinante en sus decisiones. Muy práctica. Sí. Ella, algo que me dijo, a mí jamás en la vida me ha dolido la cabeza. Y yo así como que cuando aprendí el dolor de cabeza, dice uno, pues ¿por qué nunca te ha dolido la cabeza? Mamá no sabía leer ni escribir. Se murió no sabiendo ni leer ni escribir. Pero recorrió el mundo. No todo el mundo, pero salió más que mi papá. Mi papá llegó a la Ciudad de México y jamás se movió de aquí. ¿Y tu mamá a dónde fue? Fue a Estados Unidos, pues siempre estaba viajando, aún con su enfermedad en una silla de ruedas, ella llegó hasta Estados Unidos. No tenía una discapacidad, tenía una física, pero tal vez no mental. Uh-huh. Ese potencial que manejaba ella. ¿Con quién se fue a Estados Unidos? Con mi hermano mayor. ¿Tu hermano mayor vive en Estados Unidos? No, el tercero. El tercero vive en Estados Unidos. Uh-huh. Y se la llevaron a conocer allá. A ver a mi hermano, que después de 27 años, mi mamá no veía. Y fue a verlo. O sea que también se fue. Y él sí sabíamos dónde estaba y qué hacía. O sea, no desapareció por completo, pero se fue. No lo podían ver por cuestiones legales. Así es. O sea, se fue a vivir allá, pues como dicen, de mojado, pero ya no pudo regresar y pues de aquí no teníamos documentos como para irlo a ver. Y ella fue la primera que arregló para irse a verlo. Y como a mi hermano pues era fácil tramitar su visa porque venía de Rusia, pues la tramitó y se fue con ella. En ese sentido, dos hermanos que al menos en apariencia físicamente no viste en años. Uh-huh. Más de 20 años. Más. Uno pues como 22 y el otro 27. Y con respecto a tus antepasados, de lo que nos has ido comentando, ¿quiénes no se vieron por muchos años o que no se volvieron a ver? Pues también tengo tías en Estados Unidos y ya no regresaron a ver ni a mi abuela cuando falleció.
No, ya no vinieron. ¿Tú sabes por qué ya no vinieron? Pues no tienen documentos para ir y regresar. O sea que no decidieron no venir a ver a su mamá. Sí, ya no. Porque pues si venían ya se tenían que quedar acá. Y ya están grandes. Ya, mi mamá era la más chica de todos. Ya tenía 73. ¿Hace cuántos años murió tu abuela? 9. Entonces, tus tías sí tuvieron la posibilidad de venir, pero no quisieron venir. Uh-huh. ¿Sabes por qué no quisieron venir? Pues ellas dijeron que por documentos. También cuando falleció mi mamá no vino mi hermano porque tampoco tiene documentos. Después de 20 y tantos años no pudo... No arreglado. No arregló documentos. Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos interesante en las historias de tus papás, de tus abuelos que nos quieras compartir? Pues así como un secreto de familia así tal cual, no vivo de mis papás. Pero sí me da miedo vivir un secreto de familia por parte de mi pareja, que mis hijos lo vivan. Porque sí fue un secreto a voces, como se dice, que sí me da miedo y así como que les he dicho, a ver, esto pasó y que no se vuelva a repetir. Porque pareciera que pasó en la familia de mis suegros y luego en la familia de mi esposo. Y dices, ay, se va a volver a repetir, hay que cortar la cadena. Ok, bueno, ¿qué te parece si regresando del corte nos platicas de ese secreto? Ok, ¿Vale? gracias. Amigos, amigas, nos vamos a un corte más de tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Vamos a hablar del secreto y haremos las conclusiones a nuestro regreso. Ya estamos de regreso en este último periodo, lapso del programa. Seguimos con Alejandra, que nos va a comentar un secreto y que, por lo que ella nos dijo, así asomó, es algo que es transgeneracional. Entonces, en ese sentido, vamos a escucharla. Claro, no sin antes, nos escribe Erika Flor y que nos dice: saludos doctor Marcos, saludos Erika, ¿cómo andas? Seguimos en contacto, Erika, y en tanto nos escribe alguien más, que esperamos tus preguntas, que esperamos tus comentarios. Vamos a preguntarle a Alejandra que nos hable de ese secreto. Bueno, pues está medio enredada, pero a mí me gustaba mucho platicar con la abuela de mi esposo. Uh-huh. Y ella me comentaba siempre que, bueno, pareciera que había el secreto familiar que mi suegra tenía alguna relación con un hermano de su esposo. O sea, vendría siendo el tío de mi esposo. Uh-huh. Todo el mundo empezó así como que en la familia a rumorar que el niño, o sea, mi esposo, era hijo de su tío, no de su esposo. O sea, del papá. O sea, ¿en esta familia ya había otros hijos? Sí. ¿Tu esposo tiene otros hermanos? Sí, él es el cuarto. El cuarto. Entonces, había 3 hijos que aparentemente eran de su esposo, es decir, su papá. Sí. Pero él, la duda está en si su papá es su tío, el que aparece como su tío, o es realmente el que a quien se le dijo que era su papá. Que era su papá, sí. Pero bueno, la abuelita siempre comentaba esto, ¿no? O sea, de que parecía que a ella le gustaba más estar con el cuñado que con el esposo. Uh-huh. Entonces, yo cuando nace mi hijo, el segundo, todo el mundo me decía, es igualito al señor, ¿no? O sea, ¿cómo se parece? Bueno, de hecho lleva hasta el nombre. Se llama igual que él porque mi esposo escogió su nombre y le puso así, como su tío. Entonces, y sí, se parece. Y me empiezan a decir,
ay, este niño se parece a él, y este niño se parece a él. Y yo con las ideas que ya traía de lo que me había platicado, pues, su abuelita, ya empezaba yo a relacionar a ella. Alguna vez le pregunté a él, dice, pues eso lo han dicho toda la vida, pero a mí no me consta. Entonces, ahí viene como que esa duda, ¿no? Si eso no es. Digo, también los hijos se parecen al tío, a la tía, sí, claro, no a la habría abuela, por qué no. No habría por qué no. Pero bueno, pues aquí ese es el secreto que dices, porque después a veces se repite. Y tú no quieres que se repita. No, es que aquí el secreto está en que empieza a haber una relación me gusta estar muy cerca de ella, por relaciones de trabajo, de lo que sea, de mi esposo con su cuñada. Y empieza a salir mucho con ella. ¿Una cuñada significa una hermana tuya o esposa de su hermano? Esposa de su hermano. O sea, la misma temática de la mamá viene sucediendo ahora con él. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo, no? A mí esto me surge de las dudas y todo, porque la gente llegaba y me decía, o sea, ¿no está su esposa de mi esposo? Y yo así como que, pues soy yo, ¿no? No, es que yo lo vi con una así, 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 como, pues, ¿lo viste haciendo qué? ¿Qué piensas que es su esposa? Y empiezan mis dudas ahí como, ¿por qué la gente pensará que es ella, no? O sea, ¿qué hacen en la calle que yo no veo? Y empiezan ahí a hacer como ese tipo de cosas de raras, la sociedad, hacerme ver como que hay una relación, pues, más allá. Yo alguna vez lo pregunté y lo he preguntado y me dice, no hay nada, no hay nada. Pero esto viene a ser lo mismo que su mamá con su tío y que él con su cuñada. O sea, son dos hermanos, una extra, ¿no? Dos hermanos, una extra. Y ahí es donde yo les dije a mis hijos, a ver, paremos de contar secretos, ¿no? ¿Qué pasa aquí que yo no quiero que pase? Mis hijos son muy disparadas sus edades, pero cuando ellos crecen las edades ya no importan. Se llevan los varones 10 años. Entonces, yo les dije, a ver, no vaya a pasar algo igual, porque pareciera que este código va de familia en familia y es algo que a mí, pues no me gusta, ¿no? O sea, no me gustó vivirlo en su momento, pues yo creo que... ¿A qué te refieres con eso? Pues ser la tercera en discordia, me sentiría como en el papel de mi suegro, porque ellos son hermanos y yo soy la esposa, o no sé qué vendría yo haciendo ahí en esa tercia, y dice uno, pues, ¿qué hago aquí? No sé, ¿no? Como si esto se repitiera y viene siendo tú el otro. A diferencia que el tío de mi esposo no es casado, ni tiene hijos. Entonces siempre ha seguido muy apegado ahí, muy apegado ahí. Ese es como que la diferencia aquí nada más, que ya acá sí había una esposa y acá era soltero. Pero esas cosas son las que uno va viendo, que se van repitiendo. Y por el lado de ella, ¿hay algún comentario que tú conozcas de su esposo? De ella, mi suegra. Sí, de tu cuñada. Bueno, de la cuñada de tu esposo, de tu concuña, ¿su esposo comenta algo que tú sepas? No, bueno, en relación a esto, yo alguna vez, en unos berrinches de esos, pues me fui de la casa. Y todo el mundo se enteró que yo me había ido, pero por un berrinche que hice a causa de que, óyeme, pues ¿quién soy yo entonces, no? Si todo el mundo piensa que ella es tu esposa, ¿quién soy yo? Y ya empezó así como que a ver esa dificultad y me fui. Y se dieron cuenta y todo el mundo sabía que me había ido por ese tipo de relación. O sea que supuestamente era de trabajo, ¿no? Ellos se dedicaban a arreglar taxis y ella recibió una herencia y le compraron taxis y mi esposo se los administraba. Entonces era el pretexto de todos los días andar juntos. Y empiezan a andar juntos y a salir y entonces toda la gente, la colonia, porque yo casi no salgo, si mi colonia no me conoce. Y empiezan a ver este tipo de cosas y me dicen así como que, ¿cómo, no? ¿Quién es la esposa? Y ya, de ahí ya yo me alejo y ya me empiezan a decir así como, ¿el esposo de ella en algún momento ha hecho algún comentario? Pues pareciera que lo sabe, porque dijo, ¿verdad que ella se fue porque sales mucho con mi esposa? Y pues, bueno, sí se fue por eso. Pero no sé qué tipo, se llevan muy bien, pareciera que se llevan muy bien.
pero no tienen conflicto sobre eso. ¿Qué tanto conflicto había con el papá de tu papá y su tío? No. Digo, el papá de tu esposo y su tío. O sea, viven juntos, solamente él duerme en otra casa donde vivía con con su mamá, que era soltero, que está cerca de ahí, como unos cuantos lotes más adelante. Pero todo el día está ahí. A la fecha siguen viviendo juntos. Ya mi suegra no existe, ya falleció, pero ellos siguen viviendo juntos. Y ahora lo curioso es que mi suegro empieza a salir con la hermana de mi suegra. También. Sí. Bueno. Que también por ahí mi suegra dijo así como que ellos alguna vez tuvieron una relación. Entonces estamos hablando de 3 relaciones. De entre cuñados, ¿no? Sí, sí, Algo sí. así. Uh-huh. Bueno, pues Alejandra, vamos a ver qué sucede esta semana, ya que activamos el inconsciente transpersonal y que los recuerdos van a seguir surgiendo. Y en tu caso, si tú lo consideras, nos puedas comentar qué surgió de recuerdos, qué surgió de anécdotas, de promesas, de secretos que se pueden ir comentando en este espacio. ¿Te parece bien? Uh-huh. Pues amigos, amigas, muchas gracias. Y recuerden, cada uno de los hijos ocupa un lugar dentro del gran sistema que es la familia. Una vez que se incorporan los antepasados, lo que sucede con nuestros antepasados finalmente puede influir o influye en nosotros de maneras distintas. Evidentemente no es igual con cada uno de los hijos, es decir, no es lo mismo un hermano que otro, porque van a influir situaciones como lo intergeneracional, lo que tiene que ver con la sociedad, pero también va a influir el momento histórico en que está llegando a la familia, y también lo intrageneracional, que es la forma intra donde se forma la personalidad. Y evidentemente el mundo lo percibimos en primera instancia a través de la personalidad que poseemos. Así que, pues, todos tus comentarios, los comentarios que tú quieras hacernos, haznoslo saber, y la siguiente semana empezaremos el programa sacando adelante los comentarios y las preguntas que hoy, por cuestiones de tiempo, se han quedado pendientes. Ya saben la regla: quiéranse mucho, quieran a sus seres queridos. Les recuerdo lo que decía el difunto de la planta de luz: hoy es lunes, hoy, sea como sea, toca. Y espero verlos la próxima semana en tu programa de psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, para seguir hablando de la psicogenealogía, para seguir hablando de lo transgeneracional y meternos más en el conocimiento de nuestros antepasados. Por mi parte es todo. Mi nombre es Marco Antonio Polo Scott y espero verte la próxima semana. Muchas gracias, quiéranse mucho.